Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Judith Isabel Márquez Bárcenas y el día de hoy, junto con mi compañero Juan Antonio Torresillas Elisea, les vamos a hablar un poquito de lo que fue nuestra experiencia en CLUSI. Y nosotros lo titulamos de la teoría a la realidad. ¿Esto por qué? Porque bueno, al llegar a CLUSI nosotros tuvimos que adaptarnos a muchas dinámicas nuevas. Y como recordarán, la adaptabilidad es esa habilidad que nosotros tenemos día con día para afrontar retos, eventos o cambios en nuestra vida diaria para conseguir reajustarnos y lograr superarlos de manera adecuada. Pero nosotros al llegar a CLUSI nos topamos con los retos de que teníamos que crear un expediente y redactarlo, la construcción del rapport, readaptación de estrategias y alianzas entre familiares y paciente. Ustedes se podrán preguntar, ¿cómo es posible que esto haya sido un reto? Bueno, la realidad es que nosotros veníamos de un esquema en el cual no habíamos trabajado con un expediente como tal. Y llegas a CLUSI y tienes un formato, tienes que redactarlo, tienes que crearlo y tienes que cumplir con ciertas características que vienen dentro de él. Por lo que fue complicado al inicio, pero fue la manera en la cual nosotros fuimos aprendiendo para poder redactarlo prueba y error, corrección tras corrección. Luego nos encontramos con el tema del report, que fue algo que a mí en lo personal me generó un conflicto con el caso de este pequeño de aquí. Es un pequeño de 13 años que fue referido por su escuela por conductas agresivas y consumo de sustancias dentro de las mismas. Pero mi compañero y yo, al haber ahondado un poquito más, nos damos cuenta de que tanto él como su familia viven en un ambiente de violencia y donde hay un consumo de drogas y alcohol constante. Por lo que nos damos cuenta que estas conductas que él presentaba eran detonadas a causa de la forma en que él liberaba las emociones y su frustración ante esta situación por su medio ambiente. Por lo que nosotros al recabar esa información decidimos darle herramientas para que él pudiera canalizar y adaptarse de una manera saludable ante la frustración y los problemas. Y como les mencionaba, a mí me generó mucho conflicto el hecho de generar un report. ¿Por qué? Porque en la teoría lo vemos muy sencillo, el cómo generar un report con la persona. Y posiblemente en más de un roleplaying se nos hizo fácil el cómo gestionar ese report. Pero es muy distinto al llegar a la práctica y darte cuenta que tienes una persona enfrente que no es tu compañero, no es tu alumno, no es tu amigo, que estás clase día con día, sino que es una persona completamente ajena a ti, con su carácter, con su personalidad, de la cual no conoces nada en esa primera sesión. Aún incluso siendo de seguimiento y que nosotros leímos su expediente anterior, fue muy difícil hacernos a la idea de cómo realmente era él hasta que no lo vimos. Y en mi caso me costó mucho el hecho porque yo no tenía contacto con una comunidad o con una familia que hubiera estado en un ambiente de violencia, sino que yo era completamente ajena. Entonces cuando llega él y noto su carácter tenso, precavido, de estar cuidando qué hacíamos, qué no hacíamos, nuestras acciones, era algo que a mí en lo personal me costó mucho entender, pero conforme fuimos retroalimentando con mi compañero, fui buscando la manera en la cual yo pudiera crear un rapport con él por medio de lo que a él le gustaba, el cómo se interpretaba o cómo se llevaba con otros compañeros. Y fue la forma en la cual yo pude ahondar un poco en mis habilidades y en los recursos que yo tenía como persona para poder lograr ese rapport con este paciente. Ya que en un inicio yo recuerdo que pensaba que no iba a poder, y algo que se me quedó muy grabado que me dijo mi asesor es que el problema no está en si puedes o no, el problema es que tú creas que no puedes, porque al final de cuentas todos nosotros contamos con habilidades que podemos utilizar a nuestro favor para poder generar un rapport con las personas, pero sí hay que tener en cuenta que hay mucho más allá, muchos más factores aparte de los que vemos en la práctica. Durante este caso nos dimos cuenta de las diferencias que existen entre la cuestión práctica y la cuestión teórica. La cuestión teórica muchas de las veces te plantean las situaciones de una manera más lineal, sin embargo cuando llegas a lo práctico te das cuenta de que no es así, es una situación más compleja, hay subidas, hay bajadas, pues tienes que adaptarte a estas situaciones. Y no solo adaptarte tú, sino adaptar tu trabajo y tus planeaciones hacia tu paciente. Un ejemplo claro que a nosotros nos sucedió fue la cuestión de test y escalas. A nuestro paciente pues no le interesaba el formato, le parecía aburrido, tedioso, complicado, inclusive molesto. ¿Qué fue lo que nosotros utilizamos? Pues la cuestión de hablar, de que él nos comunicara lo que nosotros necesitábamos saber. Y la verdad es que pues el paciente se mostraba más cooperativo en esta cuestión y obtuvimos la información que necesitábamos para el llenado de los test. Otro ejemplo fue también que al principio utilizamos un registro de emociones semanal, pero pues a nuestro paciente tampoco era algo que le pareciera interesante o que le gustaría trabajar. Nos dimos cuenta que algo que le parecía atractivo era la cuestión musical, el trabajo de la musicoterapia para que él comenzara a reconocer y expresar sus emociones de una manera saludable. Entonces
fue algo que nosotros empezamos a implementar y que la verdad fue un trabajo mucho más ameno porque el paciente se mostraba más cooperativo, más participativo, más interesado dentro de las actividades. La verdad es que esta cuestión de la adaptabilidad pues te brinda herramientas como la creatividad, la resiliencia, inclusive puedo decir que la tolerancia a la frustración, te hace mejorar estas habilidades porque en cada sesión las vas trabajando. Y bueno, no solo es esto, sino también es el trabajo con tu coterapeuta. Vas reconociendo las habilidades que tanto tienes tú como las que tiene él, y eso hace que sea un trabajo mucho más complejo porque cada uno se va dando cuenta de en qué es bueno, en qué tiene habilidad y a lo mejor en qué no es tan bueno, pero que a lo mejor el otro terapeuta puede realizarlo de una mejor manera. Entonces es el apoyo que se dan entre los dos y que la verdad fue fundamental, al menos en este caso, porque nos brindó perspectivas diferentes y que nos hizo mejorar las habilidades que a lo mejor no tenemos tan desarrolladas. Y pues al menos en este caso puedo decir que la adaptabilidad fue una de nuestras experiencias dentro de la práctica.